Buenas máster, buenas compañeras y compañeras. Voy a hablar sobre un breve entropía. Entropía es un concepto fundamental en la química y la ciencia. En su forma más simple, la entropía puede ser entendida como medida de desorden o dispersión en un sistema. Cuanto más desordenado o dispersión en un sistema, mayor es su entropía. En la termodinámica, la entropía se define como la actividad de energía que no se puede utilizar para hacer este trabajo útil. Por ejemplo, se quema combustible para generar energía. Parte de la energía se pierde en forma de calor que no se convierte en trabajo útil. Esta pérdida de energía se refleja en un aumento de la entropía de un sistema. A continuación, mi compañero. Buenas tardes, ingeniero. Mi ejercicio del test 4 va a ser en base a lo que es el tema de la entropía. Primero que todo, ¿qué es la entropía? Es la magnitud termodinámica que mide la parte de la energía no utilizable para realizar un trabajo y que se expresa como el cociente entre el calor cedido por un cuerpo y su temperatura absoluta. Voy a proceder a compartir pantalla para mostrar lo que es mi ejercicio de entropía. Ya. Mi ejercicio dice, durante un proceso isotérmico de rechazo de calor en un ciclo de Carnot, el flujo de trabajo experimenta una variación de entropía igual a menos 1300 joules sobre Kelvin. La temperatura del sumidero es de 32 grados centígrados. Me pide obtener el calor transferido, la variación de entropía del sumidero y la variación del universo. Aquí tengo lo que es mi imagen, mi referencia para poder guiarme, en donde nos fijamos que en nuestro sistema el gas que contiene nuestro gas dentro de un cilindro de pistón. Notamos que como la temperatura es constante, utilizaremos la siguiente fórmula. Vamos a utilizar para hallar lo que es el calor transferido, como la temperatura, que aquí mismo dice, como la temperatura es constante, se usará la siguiente fórmula. Variación de la entropía es igual al calor sobre la temperatura. Pero nuestro problema ya nos está diciendo cuál es la variación de la entropía, la cual es menos 300 joules sobre Kelvin. Entonces tenemos que la variación de la entropía es igual al calor sobre la temperatura y aquí hacemos una igualación, en donde sabemos que esto es igual a menos 1300 joules sobre Kelvin, lo cual, como tenemos una igualación prácticamente entre entre calor sobre temperatura es igual a menos 1300 joules sobre Kelvin, podemos hallar lo que nos pide, que es el calor transferido, y procedemos a lo que es despejar Q, en el cual nos quedaría que es igual, Q es igual a menos 1300 joules sobre Kelvin por temperatura. Como estamos despejando prácticamente aquí Q y la temperatura está dividiendo el calor, pasaría al otro lado a multiplicar. Entonces, ya teniendo prácticamente nuestra ecuación, procedemos a hallar lo que es el calor. Tenemos ya nuestra variación de la entropía y conocemos también la temperatura, la cual es 32 grados centígrados, pero se recuerda que se trabaja con grados Kelvin, por lo que se le sumará a los 32 grados centígrados 273 Kelvin, y en la cual me quedaría así: calor es igual a menos 1300 joules sobre Kelvin por nuestra temperatura, que es 32, más 273, que equivale a Kelvin. Tenemos aquí aquí tenemos grados Kelvin y acá también, por lo cual procedemos a simplificar. Y si realizamos toda esta operación de aquí, menos 1300 joules por 32 más 273, nos quedaría un resultado de menos, a ver, allá, menos 3, menos 396.500 joules, que tenemos
de calor. Ahora vamos a hallar la variación de entropía del sumidero. Ya. Como en sí como la temperatura va a permanecer constante en realidad, volvemos a utilizar la misma fórmula, la cual es variación de la entropía igual a calor sobre temperatura. ¿Ya? Aquí tenemos que tener una referencia. ¿Por qué razón? Porque nos está pidiendo nuestro literal B, ¿cuál es la variación de la entropía del sumidero? Aquí nos salió negativo, ya que aquí está pidiendo el calor transferido, está perdiendo calor y por ende viene a ser, nos da negativo y viene a ser menos 3.096.500, 396.500 joules. Perdón, ya. Entonces, en esta parte, como el sumidero está entrando en calor o se está pasando, vendría esto de aquí, se haría positivo. Se recuerda que cuando se pierde, en este caso como cuando se transfiere es negativo y cuando se ingresa vendría a ser positivo. Ya, pues entonces tenemos que nuestro calor es de 396.500 joules y nuestra temperatura, que también la conocemos, que es de 32 grados y como se trabaja en Kelvin, se le suma 273. Resolviendo esta ecuación de aquí, dividiendo, nos queda igual que la variación de la entropía en el sumidero de la positiva, dándonos un resultado de 1.300 joules sobre Kelvin. Ese es por el lado de nuestro literal B. Ahora nos pide hallar lo que es la variación del universo. Y nos vamos acá. Este es nuestro universo, todo lo que compete esto de aquí. Ya, en nuestro universo vendría a ser lo que es este cilindro de pistón y el medio en donde está el sumidero. Para hallar nuestra variación del universo, hacemos variación del universo es igual de variación del universo, claro, de la variación de entropía del universo es igual a la variación de la entropía del sistema, que vendría a ser nuestro cilindro de pistón, más la variación de la entropía del sumidero. Como nosotros ya conocemos cuánto es el valor de la variación de entropía del sistema y la variación del sumidero, solamente se procede a lo que es reemplazar, lo que nos da como resultado 0 sobre Joule sobre Kelvin. Tenemos que, bueno, en sí en la entropía siempre tiene que ser un resultado positivo o negativo o nula en este caso. Y si se da estos casos es porque el proceso vendría a ser reversible. En este caso la variación de la entropía siempre será positiva o negativa y de caso de ser negativa el proceso sería reversible. Por lo que cabe recalcar que este proceso termodinámico de lo que es la entropía es un proceso reversible. ¿Y cómo grabo? Bueno, ingeniero, a mí me tocó el tema 2 sobre la segunda ley o principio de la termodinámica base de calor. El segundo principio de la termodinámica establece que la transmisión de energía no es posible sin la existencia de los dos focos. Es diferente a temperatura igualmente, es decir, de una energía de un foco frío a una energía de un foco caliente. Sin embargo, al contrario de lo que ocurre de manera natural, la transmisión del calor se produce por la contracorriente.
Es decir, que solo es posible producir este trabajo en esas condiciones, así como en el sentido que se produce dicha transformación. Algunos objetivos para digo, que se fundamentan en la segunda ley de la termodinámica es estudiar la dirección natural del flujo de calor de las temperaturas altas hacia las temperaturas bajas. La degradación se manifiesta por la disminución de la capacidad de realizar trabajo debido a la irreversible existente en el trabajo, en el proceso termodinámico. La segunda ley también aclara el flujo del calor y del trabajo en el proceso de transformación. Gracias. Bueno, buenos días, ingeniero. Mi nombre es José Luis López Sánchez. Voy a aplicar un ejercicio sobre la segunda ley de la termodinámica. Vamos a hablar, el enunciado habla sobre el calor de la bomba. Ya, pues, vamos a leer el enunciado. Dice, se utiliza una bomba de calor para satisfacer los requerimientos de calefacción de una casa y mantener al 20 grados centígrados. Se estima que la casa pierde calor a una tasa de 80.000 joules sobre hora en un día en el que la temperatura del aire exterior desciende a 2 grados centígrados. Si la bomba de calor está en condiciones, tiene una coeficiente de desempeño de 2,5, determine la potencia consumida por la bomba de calor y la B, la tasa a la que se extrae el calor del aire frío. Bueno, ¿qué vamos a hacer? La bomba de calor, recuerden que es muy importante que el objetivo primordial de la bomba de calor es mantener un espacio caliente. Aquí nos dan los datos de pérdida de calor que son 80.000 kilojoules sobre hora y la coeficiente de desempeño que es 2,5. Bueno, vamos a colocar la fórmula, vamos a colocar la fórmula de coeficiente de desempeño que es COP y su índice vamos a poner HP, que es igual a la tasa de calor a alta temperatura, dividiendo entre un trabajo neto de entrada en forma de tasa también, que recuerden que estamos solo manejando aquí en tasa y que la ecuación se puede utilizar de forma de tasa o forma de energía en energía. Bueno, ahorita ponemos, aquí está. El coeficiente de desempeño HP igual a la tasa de calor a alta temperatura sobre la tasa de trabajo neto de entrada. Ahora, queremos nosotros, como les mencioné, el inciso ahora nos pide la potencia consumida por esta bomba de calor que expliqué que la tasa de trabajo neto de entrada, por lo tanto que debemos despejar la variable que nos mencionó. Como quedaría sería la tasa de trabajo neto de entrada es igual a la tasa de calor de alta temperatura sobre el coeficiente de desempeño. Ya, de esa bomba de calor. Entonces dijimos que son los 80.000 kilojoules, que es la pérdida de calor, es la que entra a la casa central si pierde la casa 80.000. Pues se quiere decir que 80.000 sí, porque se debe conservar la energía. Entonces simplemente para obtener, vamos, el coeficiente de desempeño que es 2, vamos a dividir, que sería 80.000 sobre 2, como podemos tenerlo aquí, 2,5. Y nos va a dar el valor de 32.000 joules sobre hora. Bueno, entonces el trabajo neto de entrada va a ser igual a 32.000 kilojoules por aquí, lo que ahora recuerden que el coeficiente de desempeño no tiene unidades, lo podemos dejar así, o si queremos lo podemos convertir a kilowatts. Recuerden que un kilowatt es igual a un kilojoule sobre segundos, que lo vamos a poner aquí para que puedan observar, y sería convertir a 32.000 kilojoules por hora. Aquí lo último sobre segundo
entonces hacemos que el factor de convección subimos el kilojoule a una hora y lo encerramos a una hora que vendría siendo a 3600 segundos. Simplemente dividimos ese 32.000 que vemos aquí sobre el 3600 segundos, que sería igual a 8.8888 kilojoule sobre segundo, o también podríamos decir kilowatts. Para convertir esos kilowatts, podemos decir que sería la tasa de trabajo neto de entrada, que sería igual a 8.8888 kilowatts. Ahora bien, cogemos el literal B que dice la tasa que se extrae eh, el calor, ¿sí? Extrae el calor del aire frío exterior. Ahora podemos decir, eh, ta, 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 tasa- ya, sería la tasa del trabajo neto de entrada es igual a, a mi Q, que sería la tasa de calor de alta temperatura menos la tasa de calor de baja temperatura, que se vendría siendo QH menos QL. Y ahora lo que vamos a hacer es despejar la, la que nos pide, que sería la tasa de calor de baja temperatura, que podríamos aquí, y solo pondríamos lo siguiente, y el trabajo neto lo cambiamos al otro lado con el signo negativo, que vendría siendo la tasa de calor de alta temperatura menos la tasa del trabajo neto de la energía de la entrada, que solo cogíamos, reemplazaríamos y quedaría esto. La tasa de calor de baja temperatura es igual a 8000 kilojoules sobre hora menos 32.000 kilojoules sobre hora, que esto nos da como resultado a 48.000 kilojoules sobre hora. Recuerden bien que las ecuaciones que vamos a colocar aquí, de todas formas, la tasa ver, podemos ver que el trabajo neto va a ser igual a la diferencia de la tasa de calor de la alta temperatura y mi tasa de calor a una baja temperatura, que es lo que quiero que recuerden, que lo que se extrajo del aire exterior, entonces quedaría de esta forma. Muchas gracias.